Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en su programa Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que se ha preparado para la gloria de Dios, la doctora y licenciada Dina Hidalgo, una mujer con maestrías, posgrados. Tenemos el honor de tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias por invitarme a su programa. Es una bendición estar aquí con todos ustedes y también saludo a toda la teleaudiencia que en este momento vamos a estar juntas compartiendo de las experiencias que el Señor nos ha regalado. Y comencemos el programa presentándoles a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y poder compartir estas bellas experiencias que la doctora Dina Montes va a relatarnos. Doctora, ¿en qué momento se preguntó, ¿es una ilusión la vida? Para contestarle esta pregunta, debo narrarle la historia, el por qué llegó ese momento de hacer ese análisis en mi vida, hacer ese comentario en mi vida. Dios ha sido maravilloso. No puedo decir otra cosa para introducirme de que Dios, como dador de la vida, como Señor de nuestras vidas, Él tiene control sobre todas las cosas. Y como todos pasamos situaciones complejas en la vida, momentos alegres también, pero hay momentos que hay que enfrentarlo y solo no podemos hacerlo. Muchas veces está fuera del control humano, pero hay un momento que Dios interviene de una manera extraordinaria y es ahí donde nosotros vemos los cambios y tenemos esas experiencias extraordinarias de parte del Señor por su misericordia, por los propósitos que Él tiene con nuestras vidas y Él tiene unos planes bien definidos para cada una de nosotros. ¿Y cómo fue esa experiencia extraordinaria? Como todo ser humano sabemos que el cuerpo tiene límites, ¿no? Tiene límites humanos y un momento llega a tener algunas deficiencias, ¿verdad?, fisiológicas, anatómicas. Y llegó el momento que enfermé. Enfermé tan fuertemente que era necesario una intervención quirúrgica. Los doctores me habían dicho de que tenía que tener condiciones aún básicas para poder ser intervenida. Llegó el momento que estaban por diagnosticarme previo a la enfermedad, adicionado a la enfermedad principal, leucemia, porque la hemoglobina ya la tenía tan baja de que realmente ese era el siguiente paso, ¿no? Entonces eso complicaba más el diagnóstico principal. Al darse ese momento, llegó prácticamente ese instante de tomar la decisión final de una intervención. Previamente se habían hecho muchos intentos, ¿verdad?, para subsanar esta situación, pero hay cosas en la vida que suceden no como nosotros las pensamos, sino como Dios quiere que sean, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y hay momentos, conflictos difíciles, y ¿por qué Dios sucede estas cosas? Aún en las circunstancias que aparentemente son negativas, Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Porque a través de las circunstancias difíciles, sea una enfermedad o cualquier otro problema, el Señor permite que vayamos teniendo nosotros esa paciencia, nos ejercitamos en la paciencia, la fe crece y sobre todo aprendemos la compasión para otros que sufren diferentes enfermedades. Aprendemos a solidarizarnos con otros pacientes también. Y luego, bueno, establecieron un diagnóstico previo que era sospechas de leucemia. Sí, Dorita, era leucemia, pero además había un diagnóstico principal que eran miomas y eso estaba provocando grandes problemas a nivel físico y por supuesto emocional, psicológico y en otras áreas también de nuestras vidas. Y fue así que pasó el momento que tenía que realizarse la operación, no había otra alternativa.
o si no lo hacía iba a morir. Ya estaba pronosticado. Si me operaban, corría riesgo, pero si no me operaban, ya de hecho ya estaba el diagnóstico definido. Qué tremendo, o sea, no había otra alternativa y había que tomar la decisión de la cirugía, de la operación. Definitivamente no había otra alternativa. Esa era la única que había después de Dios. Y entonces comenzó el proceso de la operación. Ya llegó el momento que estamos en la sala de operaciones, ¿no? Sabe que es un momento un poco difícil para todos aquellos que hemos pasado por la sala de operación. Sí. Además, yo estaba un poco familiarizada. Ya era como mi quinta intervención quirúrgica, así que no era la primera vez que estaba allí. Pero sí, siempre hay una incertidumbre al inicio, ¿no? Porque solo Dios sabe lo que va a pasar en todo ese proceso. Los médicos, y gracias a Dios por ellos, porque tienen el conocimiento que el Señor les ha dado, pero hay cosas que están fuera del control humano, y es ahí donde está la intervención divina de Dios, y nosotros como creyentes de Dios, ¿verdad? Entonces siempre está nuestra esperanza en Él, y Sí. por eso es que se dio ese proceso. Ella, hay algo bien lindo. Bueno, en lo natural uno siempre experimenta un poquito de nerviosismo, pero el hecho de que uno tiene fe, como que de repente siente una gran paz cuando va a la sala de operaciones y puede también encomendar a los médicos en las manos de Dios. Y que Dios bendiga a todos los médicos. Aprovechamos aquí esto, que Dios bendiga a todos los médicos por esa labor tan valiosa que hacen al poder ayudarnos a poder salir de esos problemas que requieren no solamente cirugía, sino también cuando no se encuentra un diagnóstico y la persona está con esa incertidumbre que tengo si los exámenes me salen negativos y yo me sigo sintiendo mal. Y qué bueno por aquellos médicos inquisitivos que investigan hasta que aciertan en lo que le está sucediendo al paciente. Claro, en este caso sí habían hecho ya exámenes, ya tenían esos 2 diagnósticos. Y luego, ¿qué sucedió estando en el quirófano? Estando en el quirófano, ya se comenzó el proceso, ¿verdad? Me aplicaron la anestesia epidural y eso implica de que uno está despierto durante todo el proceso operatorio, uno está consciente del medio ambiente, donde puede estar escuchando las voces de los médicos hablando, donde escuchas el ruido, donde el tejido va rompiendo el bisturí. Entonces son momentos interesantes, ¿no? Durante la sala de operación. Entonces comenzó el proceso allí, ¿verdad? Comenzó el proceso. Pero unos minutos posterior al inicio, de momento yo sentí que como que este brazo literalmente lo estaban desprendiendo. Y me asusté un poco porque el dolor era demasiado fuerte. Y bueno, y dije yo, es el corazón, algo está pasando en mi corazón. Sí. Y los médicos estaban allí en su proceso y al parecer no lo habían notado, claro, estaban trabajando directamente conmigo. Y Pero tenían monitores ahí para el corazón y sí, todo. tenían monitor, pero en ese momento como que no se percibieron. Estaban quizás muy confiados. Pero en ese momento lo que sucedió es que al momento que sentí que se me estaba desprendiendo, yo digo, me duele el corazón. Fue la reacción humana de ese momento. Quería expresar lo que yo estaba sintiendo. Al momento que me duele el corazón, entonces los médicos comenzaron a hacer gestiones, tratando de localizar a un médico, pero estaba muy lejos, tratando de buscar sangre, pero en ese momento no estaba accesible porque el problema es que el diagnóstico se cambió durante el proceso de la operación. Tuvieron sorpresas, entonces no estaban todas las condiciones humanas preparadas para que no se diera ningún problema o se diera un problema extraordinario. Entonces en ese momento fue complicado. Pero luego cuando yo detecté eso y noté el ambiente, cómo estaba y noté todo, digamos, los síntomas y signos de que estaba mostrando mi cuerpo, yo dije, esta situación está muy compleja. Porque en una de mis carreras que había iniciado era enfermería profesional al inicio. Entonces había estado en las salas de operaciones apoyando a los médicos, asistiendo a los médicos en las operaciones. Entonces tenía con mucha claridad
qué era lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder. Claro, porque sabía todo lo que, el proceso de una operación y qué es lo que